Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con nuestras meditaciones del Evangelio de el domingo 28º del tiempo ordinario, 10 de octubre del 2021. Venimos comentando, escuchando el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos del 17 al 30. Es el encuentro del joven rico con Jesús. Un pasaje evangélico bellísimo, muy ilustrativo para el tiempo que estamos viviendo hoy. Escuchemos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Hoy pues meditamos este pasaje del Evangelio y hagamos una reflexión para nuestro tiempo. Es un pasaje puramente vocacional, pero con una enseñanza maravillosa para nuestro caminar en la fe. Primer punto, un dato llamativo es que a pesar de la pandemia, el número de ricos ha crecido en todo el mundo y también en México debido a que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero la pobreza ya no es solamente carencia
de ingresos o carencia de bienes materiales. Desde hace tiempo se viene hablando de las nuevas pobrezas, como son la pobreza humana, la pobreza moral y la pobreza de valores, la pobreza afectiva, la pobreza cultural y educativa, la pobreza ambiental, la pobreza social, la pobreza religiosa, la pobreza de justicia, de derechos y de dignidad. Y frente a este aumento de las nuevas pobrezas, se ha producido también un aumento de las nuevas riquezas, que tampoco consiste en unos buenos ingresos o en poseer gran cantidad de bienes materiales. Segundo punto, para ayudarnos a identificar esas nuevas riquezas, en el Evangelio hemos escuchado el encuentro de Jesús con un joven muy rico. Además, el joven era buena persona, cumplía los mandamientos desde pequeño, pero a pesar de todo, este joven experimentaba una pobreza en su existencia. Sin embargo, cuando Jesús le dice, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. El ejemplo de este joven nos ayuda a descubrir que también nosotros somos muy ricos y que la pandemia ha provocado que afloren nuevos tipos de riqueza. No necesariamente de bienes materiales, sino de riquezas de otro tipo de las que nos cuesta mucho desprendernos y que perjudican a los pobres. Y como dice la segunda lectura, que la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, vamos a poner ejemplos de nuestra vida. Mi riqueza es mi comodidad. No hago gran cosa por los demás, o no me gusta hacer gran cosa por los demás, no me preocupo por los demás, me son indiferentes. Y tampoco valoro a los pobres que se esfuerzan en atender a quien lo necesita. Eso sí, quiero que estén ahí cuando yo los necesite. Mi riqueza es mi propio interés. Quiero siempre salirme con la mía en lo que sea. Exijo atención, exijo mis derechos y no me importan los pobres a quienes pisoteo o a quien tiene que aguantar mis exigencias. Mi riqueza es pasármela bien y grito por la calle o en el transporte público, organizo fiestas en casas o participo y no me importan los pobres a quienes molesto y perjudico.
Mi riqueza es hacer lo que quiera, lo que se me plazca, lo que se me dé la gana, y que no venga nadie a decirme cómo tengo que comportarme y qué debo hacer. No acepto ninguna autoridad y que se aguanten los pobres, que sí respetan las normas de convivencia, que sí respetan las normas de circulación, que sí respetan los valores y las leyes. Mi riqueza es mi tiempo. No quiero compromisos con nada ni con nadie. Y me da igual que la pobre comunidad parroquial se quede sin personas que puedan llevar adelante las tareas evangelizadoras. En fin, podríamos poner más ejemplos de riquezas, pero en definitiva, la mayor de nuestras riquezas, o la mayor riqueza, es el propio yo. Es decir, vivir nuestra existencia en el egocentrismo. Creerme que soy el centro de todo y que todo y todos tienen que estar a mi servicio. Esta nueva riqueza va en aumento. Y así como ocurre en el plano económico, los nuevos ricos son cada vez más ricos y los nuevos pobres viven cada vez peor. Pero la palabra del Señor, que como dice la segunda lectura es penetrante, nos advierte qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Si yo soy rico en egocentrismo, va a ser muy difícil que siga al Señor cada día para poder entrar en su reino. Pero como ocurría al joven del Evangelio, seguiré sintiendo una pobreza, la mayor pobreza, que es no tener a Dios en mi vida. Eso fue lo que le causó gran tristeza a aquel joven que se encontró con Jesús y que le pedía que qué tenía que ganarse, qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Pues él vivía en el egocentrismo, no tenía a Dios en su existencia, por eso se fue apesadumbrado, triste, fue incapaz de seguir a Jesús. Tercer punto, yo te invito para que te preguntes, ¿descubres en ti alguna de las nuevas riquezas? ¿De cuál te cuesta más desprenderte? ¿En qué circunstancias, con qué personas eres egocéntrico? ¿Piensas en las consecuencias que eso tiene para otros pobres? ¿Crees que la mayor pobreza es no tener a Dios en tu vida? Hermanas, hermanos, la llamada del Señor al joven rico continúa vigente hoy para nosotros. Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. En definitiva, se trata de vender nuestra nueva riqueza, es decir, nuestro egocentrismo, para que los pobres que pagan sus consecuencias salgan beneficiados. Pidamos a Dios, que lo puede todo, empezar a seguir con mayor fidelidad a su Hijo, para así tener el gran tesoro que es ser cristocéntricos, es decir, que Cristo sea verdaderamente
el centro de nuestra vida y que eso se manifieste en nuestras obras y palabras, porque ese es el camino para entrar en el reino de Dios y heredar así la vida eterna. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, discípula perfecta del Señor, para que interceda ante su Hijo por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan todos un feliz domingo. Hasta la próxima.